nosotros somos estudiantes de octavo semestre de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas. Y bueno, antes que todo le queremos agradecer por darnos esta entrevista, que nos va a servir mucho para saber y conocer un poquito más acerca del proceso de psicoterapia, que nos va a dar una guía a nosotros como futuros profesionales y como estudiantes de psicología que somos ahora. Entonces toda la información que nos proporcione simplemente es con fines académicos y va a ser vista por nuestro profesor de psicoterapia, Edgar Zúñiga. Ok, encantada de tenerte aquí. Gracias. De poner un granito de arena. Bueno, entonces primero queremos conocer un poquito más acerca de dónde realizó sus estudios. A ver, yo estuve 2 veces en la Católica. Estudié psicología industrial, no trabajé en psicología industrial, pero sí tenía puestos gerenciales, etc. Luego dejé la cuestión administrativa y volví a la universidad otra vez. Y saqué la clínica. O sea, tengo 2. Y aparte de eso, hice la maestría en España en psicoanálisis y salud mental. Right? Aparte de eso, tengo unos 8 años de estudio de Rorschach, el test predictivo de Rorschach, ¿ya? Y mi especialización, de todas maneras, va en psicoanálisis. Pertenezco al grupo de la letra de aquí, donde estudiamos desde una perspectiva especial con autores franceses la cuestión del inconsciente también. ¿Okay? Ya, gracias. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en psicoterapia? A ver, de la segunda vuelta que le llamo yo, cuando ya entré en la clínica, unos 20 años. ¿Y en dónde comenzó a trabajar como terapeuta? A ver, yo inicialmente, hice un montón de prácticas. En el penal, cuando estaba abierto el penal García Moreno, yo iba cuando era estudiante y fui 1 año, 2 años. Después, periódicamente iba como una ayuda o como un voluntariado también. También después fui donde las prostitutas van a buscar su carnet, su carnetización a través del Ministerio de Salud Pública en un lugar que se llama Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual, además. O sea, el titulito mismo ya me daba chiste cuando llegué, pero bueno, nunca estas cuestiones me han pagado. Ha sido por mi propia cuenta. Me entrevisté a unas 900 prostitutas y de ahí hice una investigación, aplicando Rorschach también. Y bueno, tratamos de sacar una especie de perfil de entendimiento de cómo eran las prostitutas. O en qué factores se llevan. No es así nomás, porque caen en eso la prostitución, ¿no? Sí, y luego claro, el trabajo aquí en la consulta privada. Y antes de eso estuve trabajando por unos 8 años, aparte de la consulta. Yo iba al oriente, a las petroleras, a los campamentos. Bueno, ahora más? Sí le voy a hacer preguntas ya más del trabajo como terapeuta. Ya. ¿Qué tan importante es para la terapia el encuadre y el vínculo afectivo? Habría que entender esto del encuadre porque a veces en las universidades nos llenan de cosas, de que esto sí es encuadre, que esto no es encuadre. Y que por otro lado tú no debes ser afectivo con un paciente. No entiendo de dónde viene eso. Lo que no puedes es tocarles a los pacientes. Pero, por ejemplo, que si te regalan algo en Navidad, tú no debes aceptar. Es un absurdo. Lo que nosotros manejamos como encuadre es el establecimiento de la transferencia. Ahí sí hay que tener cuidado. Porque depende con quién estás tratando. Hay un encuadre, hay una ley en las cuestiones. ¿Sí? Depende de qué les están enseñando como encuadre. O sea, nosotros más o menos el encuadre es precisamente el
generar empatía con el paciente para que él se sienta a gusto y Exacto. pueda abrirse con nosotros y contarnos todo lo que Así le es. ocurre. Así es. No posicionarse como que uno fuera el amo. Claro, o sea, no verles como nosotros superiores Exacto, a nuestros pacientes. exacto, exactamente. Pero en la transferencia lo que se establece es la terceridad, esa reglamentación que hay entre paciente y terapeuta, esa funcionalidad. Eso es lo que hace la transferencia. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque la transferencia es muy fuerte. Y en la calle hay transferencia, en todas partes hay transferencia. Pero hay cómo manejas la transferencia en el encuadre, en la consulta. No puedes estar ahí de ñañita y besitos y no sé qué, no. De consejitos y cositas tampoco. De amo y señor de la sabiduría tampoco, porque es una cuestión a elaborarse desde el psicoanálisis. Y tampoco, como la regla fundamental es que se hable, que se trabaje con la palabra. Entonces no se puede coger a un paciente y decirle, usted tiene que hacer eso, cual receta, ¿no? Eso no puede ser. Eso es elaborar. Además el inconsciente es así. Se abre y se cierra, abre y se cierra. Entonces hay que tener cuidado porque si tú haces una intervención muy silvestre, se puede cerrar. No puede ser grosero con un paciente. Pero sí, en el momento que hay que hacer un corte, habrá que hacer un corte. ¿Sí? ¿Qué técnicas utiliza de manera más recurrente? Nosotros no utilizamos técnicas. Nosotros utilizamos, bueno, puedes tener una connotación positiva, puedes, etcétera, etcétera, pero no, nosotros no utilizamos técnicas. Nosotros usamos la palabra, pero hacemos cortes. Hacemos ver, por eso es análisis, psicoanálisis. ¿Sí? Trabajamos con lo que dice, entonces estamos muy captativos de las cosas, de los significantes que utiliza el paciente. O advertimos, sí, por supuesto, esclarecemos. Y yo podría decir que el método más usado, pero hay que saber usar, porque no es tan fácil, es el método socrático. La pregunta, el cuestionamiento, la reflexión. ¿Y por qué usted cree que está haciendo esto? ¿Para qué cree que usted que eso le sirve? ¿No es cierto? ¿Qué claves nos recomienda para realizar psicoterapia? Eso, el rapport, la escucha, porque el hecho de ser escuchado ya es terapéutico. Si ustedes quieren eso. Yo no estoy de acuerdo con esta cuestión de que se habla de la objetividad. Por el hecho de que estamos utilizando transferencia, ahí hay subjetividad. Por eso nosotros tenemos estas recomendaciones, casi leyes, de que tú no puedes hacer análisis con un pariente, un amigo, e incluso amigos de tus amigos. ¿No es cierto? Y la experiencia que vas adquiriendo en tu análisis. Por eso es importante que ustedes hagan su propio trabajo. Es importante que ustedes vayan a hacer su análisis. Porque yo sí creo que hay como una atracción. Cuando uno ha profundizado, uno puede profundizar en los demás. Pero si uno no ha hecho un trabajo de profundización, que está mal dicho además, porque el inconsciente no está en un lugar, es un movimiento, es una cuestión. Pero si tú no has hecho eso, ¿cómo vas a afrontar? Esto que decías, ¿no? De la empatía. Patos significa dolor. Empatía es entrar en el dolor del otro. Y la primera cosa que para entrar en el dolor del otro hay que tener desarrollado, como digo yo, la tercera oreja. O sea, hay que entrar, es una cuestión dinámica. Entonces esto del objetivo está muy lindo, muy teórico, muy chévere. Lo que sí tiene es como que
hacer un cierto espacio para que no te afecte. Pero vuelvo a insistir, no te afecta tanto si tú ya lo has trabajado en ti mismo. ¿Sí? Por ahí va la cosa. A ver, mi amor. ¿Cuánto cree usted que debería durar un tratamiento psicológico? Como le decía Taita Freud, análisis terminable e interminable. Nosotros no somos médicos. El paciente decidirá hasta dónde quiere ir. Pero sí hay que avisarles, ¿no? Y han venido gente acá que viene por un año y se quedan no sé cuánto tiempo. Tú decides hasta dónde quieres ir. Y no existe un tope en la psiquis. Eso nos hacen creer, es irreductible. ¿Sí? No hay tope. Tú le pones el tope. Y no es médico. Entonces no podemos entrar en un esquema médico. Ahora, sí tienes que considerar que el psicoanálisis es largo, resulta caro, requiere de una persona que esté con otro propósito. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos éticos que utiliza dentro de sus sesiones terapéuticas? La ética que tiene mi propia persona, anudado a una moral, una cuestión moral. O sea, yo anudo lo ético con lo moral. Right? La ética es que yo no soy Taitakure. Right? Yo no tengo por qué juzgar a una persona. Ni puedo introducir ahí cuestiones religiosas, por ejemplo. La otra ética es que yo no tengo por qué cambiar. Entonces, cuando vienen acá a decirme que tengo que cambiarle a un homosexual y una heterosexualidad, o sea, hello, de entrada les digo las cosas como son. ¿No es cierto? La ética es no prestarme para cuestiones con psiquiatras o neurólogos. La ética se va sintiendo cuando uno está trabajando y dice, esto no puede ser. Pero eso mismo me tiene a mí preocupada, porque hay cuestiones como, si yo estoy viendo que tengo al frente mío una persona abusadora, yo tengo que tener cuidado hasta dónde voy a llegar, porque habrá un momento que tal vez tenga que denunciar. Pues si no me vuelvo un cómplice. Eso es un problema, porque se sobreentiende que estamos reglados de que lo que se dice en la consulta uno no puede decir. Pero tampoco me voy a quedar callada si sé que puede pasar una barbaridad, por ejemplo. ¿Cómo ha intervenido en casos que vienen derivados o que requieren atención de otros profesionales como psiquiatras o de la fiscalía? Yo considero que para cuestiones de peritajes yo no he apostulado porque no me interesa. Además me da susto. Ha habido veces que me han querido meter con informes. Usualmente no doy. Al menos de que considere que debe. No me presto a la manipulación de psiquiatras. ¿Sí? No me gusta que me manden los psiquiatras pacientes. A veces acepto, otras veces no. En los informes de Rorschach, a veces le ayudo al tío porque yo no tengo mucho tiempo. Y guardamos una ética muy clara en estos diagnósticos, porque son muy fuertes. Pero sí trabajo, tengo unas personas que yo confío, psiquiatra y neurólogo, porque no estoy en la antipsiquiatría ni de esas cosas. Hay veces que se necesitan y además tenemos que entender que la farmacología va avanzada una barbaridad. Entonces sí hay personas que necesitan ciertos medicamentos. La cuestión es buscar que alguien dentro de los psiquiatras que sepan medicar. Ahí sí hay. Pero me ha costado mucho trabajo encontrar gente confiable. Bueno, ya eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y gracias al profesor que permite este espacio. Es un privilegio para mí. Somos estudiantes de psicología de la Universidad de las Américas del octavo semestre y estas son una serie de preguntas para saber más sobre el proceso terapéutico en el área en el que tú te desenvuelves. Ya. Entonces son realmente
generalmente preguntas relevantes a eso, como por ejemplo la experiencia o qué situaciones ha encontrado, como también qué tipo de encuadre se caracteriza la corriente en la que tú trabajas. Ya. Entonces, ahora, por favor, coméntenos en dónde realizó sus estudios. Yo estudié en la Universidad de las Américas, en la UCLA, y me gradué hace 2 años. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo trabaja en psicoterapia? Justo unos 2 años y medio que empecé a trabajar, porque antes de graduarme comencé a trabajar como coterapeuta en el MIS. Entonces ahí como que empecé lo del proceso psicoterapéutico y después ya cuando me gradué trabajo en un centro que se llama Superar. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas en base a su trabajo, específicamente como psicoterapeuta. ¿Qué tan importante es para la terapia el encuadre y el vínculo afectivo? Creo que el encuadre y el vínculo es lo más importante en la terapia. Por ejemplo, yo trabajo con niños en la mayoría y con adolescentes y el vínculo que más hay que hacer es con los papás. Porque una vez que los papás ya tienen confianza en ti, digamos como psicóloga, tienen confianza en el proceso. Y también es importante con el niño, porque es importante que el niño no se aburra, también en el adolescente, porque no tienen que verlo como... La mayoría van obligados, especialmente en niños, pero hay que hacerlo como un lugar que sea ameno para ellos, o sea, que les guste ir, que no se aburran, que sientan que están haciendo algo nuevo, algo diferente. Entonces es de lado y lado, o sea, tanto con el paciente como con los papás, en mi caso, por lo que trabajo con menores. ¿Qué técnicas utiliza de manera más recurrente? Lo más recurrente que yo utilizo es el juego. Como trabajo con niños, el juego es todo lo que yo tengo que utilizar, porque si no se aburren o no quieren trabajar, y a través del juego empiezan a salir muchas cosas de los niños. En cambio, con adolescentes es más hacer actividades de su interés. Por ejemplo, si tengo un chico que le encantan los videojuegos, es ir a través de eso, o sea, engancharle a él a través de lo que le gusta, ¿no? Digamos, no, aquí solo vienes a trabajar esto y punto, sino como ir viendo qué le gusta, ir conociéndole como el adolescente, y con el niño el juego. ¿Qué clave nos recomienda para realizar psicoterapia? Creo que lo principal es prepararse, o sea, leer bastante, hacer supervisión, porque yo por suerte en el centro tengo bastante supervisión porque trabajamos como en equipo, entonces la supervisión es súper importante porque hay veces que tú estás cegado en un camino, pero al momento que haces la supervisión ya te dan como otros caminos para poder intervenir. Y el leer bastante, leer cómo intervenir en casos específicos y distintas lecturas, o sea, no solo digamos un enfoque, porque al de leer distintos enfoques tienes más ideas de qué podrías hacer. ¿Cuánto cree que debería durar un tratamiento psicológico y por qué razón? Bueno, esa pregunta yo creo que es bien relevante, o sea, depende totalmente del caso, depende de la predisposición de la persona, pero yo creo que una vez que el terapeuta ve un cambio en el paciente o incluso el mismo paciente empieza a ver un cambio en él mismo, creo que es el mejor momento para dejar la terapia, porque es un momento en que la persona también va a trabajar por sí sola, no solo todo lo tiene que trabajar en terapia, sino también ir encaminándose a qué necesita trabajar. Pero yo creo que, por ejemplo, en niños no es recomendable mucho tiempo, o sea, pero lo más importante en esto de cuánto debe durar o cuánto no debe durar es la constancia, porque si empiezan, digamos, una vez a la semana y van constantemente, se va a ver cambios, y eso es lo que muchas veces los pacientes no entienden. Creen que por lo menos en niños creen que el cambio tiene que ser inmediato y por poco ya en una semana mi hijo tiene que estar bien, pero por eso hay que siempre recomendarles a los papás que es un proceso y que sí va a durar un periodo, digamos, largo de tiempo hasta que se vea un cambio. Y una misma ser ética, digamos, ser ética y ver que el niño ya, digamos, está bien con el adolescente y terminar la terapia, o al contrario, cuando los papás sientan que ya está bien el niño, dejarles el camino. ¿Cuáles son los aspectos éticos que utiliza dentro de sus sesiones terapéuticas? Por lo menos en mis sesiones es la confidencialidad, porque con muchos niños salen, digamos, temas un poco fuertes y también con los adolescentes, y lo primero que ellos tienen miedo es a que se le cuente a los papás, porque como saben que yo, por ejemplo, yo en este centro una vez al mes me reúno con los papás para contarles cómo está yendo el hijo y qué es lo que se tiene que trabajar en casa, pero esto de la confidencialidad es súper importante porque hay veces que sí necesitas que los papás, digamos, si hay un niño maltratado, digamos, en un caso así, y en el juego, entre los dibujos se evidencia que está siendo maltratado, hay que hablar con el niño y decirle que es importante que la mamá o el papá conozca que nosotros sabemos de esta problemática, porque si nosotros seguimos ocultándolo no hay cómo trabajarlo tampoco en casa. Pero también depende de si la persona quiere que se lo cuente o no. Entonces yo creo que eso es lo más importante que se tiene que manejar. ¿Cómo han intervenido en casos derivados o que requieren atención de otros
profesionales, como psiquiatría, fiscalía, psicólogo educativo o cualquier otro. Bueno, en mi caso yo trabajo en conjunto con las psicólogas de los colegios, en este caso psicólogas educativas. Pero el trabajo depende de la psicóloga y de la institución, porque hay instituciones que son sumamente abiertas, te reciben con los brazos abiertos y quieren trabajar en conjunto contigo, pero hay otras instituciones en que se cierran totalmente. Entonces, como dicen, no, usted verá qué hace o no les interesa saber, porque muchas veces el trabajo también es en el aula, en la clase con los profes, con los compañeros. Entonces, depende totalmente la persona y la institución, porque también pasa lo contrario, que la persona sí quiere apoyar, pero la institución no le permite, digamos, le limita mucho a la psicóloga en casos que tengamos, por ejemplo, en el centro. Entonces, esos son los casos que se han derivado. El motivo de esta es para conocer un poco más acerca del proceso de psicoterapia, de su proceso de psicoterapia, y darnos una guía para que nos acerque pues al trabajo psicoterapéutico. La información que usted nos proporcione en este espacio es únicamente para fines académicos y será expuesto para nuestro profesor de la materia de psicoterapia 2. Okay. Entonces, por favor, quisiera que nos comente en dónde realizó sus estudios. Yo realicé mi licenciatura en la San Francisco. Y de ahí hice mi maestría en Massachusetts, en Estados Unidos, en psicología clínica. Nada más, aparte de eso. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo trabaja en psicoterapia? Psicoterapia, debe ser ya 6 años siquiera, desde que salí de la maestría. Y de ahí unos 3 años entre prácticas que hice durante mi estudio. ¿Y en dónde comenzó trabajando como terapeuta? Oficialmente en Estados Unidos. Oficialmente mi trabajo fue allá, entonces en el segundo año hacíamos una pasantía allá de 3 meses y en tercer año ya haces la pasantía completa, tiempo completo 1 año. Esa fue mi primera experiencia. Y después cuando vine acá ya fue terapeuta en particular. Listo, muchas gracias. Ahora queremos realizarle pues unas preguntas netamente en base a su trabajo como psicoterapeuta. Okay. ¿Qué tan importante considera usted que es para la terapia el encuadre y el vínculo afectivo? El encuadre y el vínculo, yo le conozco todo eso, esas 2 cosas que tú dijiste como la alianza terapéutica. ¿Ya? Y es súper importante. Yo soy cognitivo-conductual, pero yo diría que en todas, pero en cognitivo-conductual es súper importante. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay estudios que demuestran eso. De hecho, hay estudios que demuestran que el mejor predictor de éxito terapéutico es la alianza terapéutica. Y uno diría, wow, ¿no? O sea, qué raro, no deberían ser los PhDs que tenga la persona. No, realmente no. Es cómo te llevas con tu terapeuta. Y la razón más básica es porque, sobre todo en cognitivo-conductual, ahí ya no puedo hablar de otras cosas, estamos exponiendo constantemente a los clientes y estamos desafiándolos, tanto en términos cognitivos como en términos conductuales. ¿Qué técnicas se utiliza de manera más recurrente? Técnicas. Ahí tendría que ser una cosa de tantas técnicas, pero más bien hablo de terapia, ¿no te parece? ¿Puedo hablar de terapia? Claro. Por ejemplo, en todo usamos la exposición y prevención de respuesta, que es justo lo que dicen, ¿no? Es exponer a la persona a la compulsión que tienen, ¿ya? De que no hagan, por ejemplo, digamos, yo qué sé, vamos y topo un inodoro, pero me quiero lavar. Bueno, okay, vas a pasar 2 minutos, vamos a ver cuántos minutos puedes pasar sin toparte las manos, sin lavarte. Después de 5 minutos se calma, ok, empieza a hacer tus ejercicios cognitivos y todo. Entonces, eso, exposición y prevención de respuesta. De ahí, por ejemplo, exposición prolongada para trauma es algo similar. Desensibilización sistemática para fobia. En realidad, yo diría que 2 tipos de técnicas. Yo voy a mencionar como 2 tipos de técnicas. Una es la expositiva, en donde la persona está expuesta, o ya se está imaginando la exposición. Y bueno, imagina el tipo que te dio lo que está haciendo. Está poniendo el brazo aquí. Y vuelve, ya. Entonces, esa es la exposición. Y la otra es la parte cognitiva. La parte de constantemente estar haciendo reestructuraciones. Y entonces usar diálogos socráticos y, por ejemplo, descubrimiento guiado, flecha descendiente, ABC, ABCD, y todas esas técnicas que la idea es que tú encuentres justamente tus patrones de pensamiento y los vayas desafiando y cambiando. Entonces, yo diría que las más usos son técnicas en esos 2 grupos. De ahí otras técnicas, sí, yo las uso bastante para hacer terapia en caliente. Terapia en caliente es solo la terapia, típicamente cuando alguien tiene un problema, siempre hablan en terapia como si el problema ya pasó, ¿no? Entonces dicen, yo estaba tan iracundo con el tipo que me chocó y claro, están hablando sobre la ira, pero no la sienten ese rato. Pero cuando tú dices, por ejemplo, algo como, bueno, a ver, pongámoste ahí, piensa que estás en tu carro, ahí está el man,
¿Qué te está diciendo? Me está insultando. Y entonces empiezan a sentir la ira ya ahí directamente. Eso es terapia en caliente. Y esto, por ejemplo, podría ser. Ya. ¿Qué claves usted nos recomienda para realizar psicoterapia? Claves. Así como, por ejemplo, para personas que empiezan. Sí, sí, sí. Yo diría que trabajen lo básico. Porque lo básico parece no tan importante, pero en realidad, por ejemplo, las técnicas de consejería son súper buenas, importantes. Entonces, ¿cómo explico esto? Yo diría que alguna vez le expliqué a mis estudiantes, porque también es la clase, que más o menos la terapia se divide en tres cosas. Uno es poder formar la alianza, y el otro es el juego corto, que yo llamo juego corto, significa las técnicas de consejería, los refaseos, las preguntas abiertas, todas esas cosas. Y el tercero es ya el plan de tratamiento. Pero en realidad es uno de los que menos se usa y los que menos se da atención es las técnicas de consejería, que es el día a día de la terapia. Yo tengo mucho afecto por las técnicas básicas de consejería, que es el toma y daca, el refraseo, la pregunta abierta, que la empatía primaria y así, que son técnicas súper humanistas en realidad, pero que sirven para que el cliente esté en la sesión y esté bien en la sesión. Entonces, eso diría yo que es el mejor consejo que les puedo dar. Aprendan mucha consejería primero, tiempo habrá para los planes, porque los planes también se pueden hacer, pero son súper complejos y avanzados, entonces es más un tema de maestría, un plan de tratamiento, o un tema de un taller, por ejemplo, que uno aprende aquí en San Francisco, lo que sea. No es algo que realmente se debería aprender en licenciatura. Eso. ¿Cuánto cree usted que debería durar un tratamiento psicológico y por qué razón? Yo no creo que haya un límite, así en general no creo que haya un límite. Ahí también igual, yo vine de una escuela en Estados Unidos, en donde realmente hay dos escuelas de psicoterapia. Una es de hecho se puede sacar PhDs en ambas. Psicología clínica es una, y de ahí es lo que se llama Counseling Psychology, que es como consejería. Entonces, la clínica típicamente suele ser súper controlada y suele tener un límite de tiempo. Por ejemplo, está demostrado que, por ejemplo, si CBT no funciona en 12 o 24 sesiones, realmente no va a funcionar. O sea, no puedes seguir con eso, porque la investigación nos dice, no va a funcionar en 3 años tampoco. Entonces, más bien escoges otra herramienta. La consejería, en cambio, es bien distinta a lo que el counseling, porque el counseling es más para agrandecer personas, para hacerles sentirse mejor, y que, por ejemplo, eso puede ser verte una vez al mes con un psicólogo. Y realmente es solo crecimiento y todo. Ese tipo de, por ejemplo, de situación se puede sostener por muchos años, pero en cambio no es clínico. O sea, la persona no debería tener a ningún trastorno clínico para hacer consejería en este sentido. Entonces depende mucho, pero mi primario foco es clínico, y para mí es imperativo que el cliente tenga resultados que sean súper fuertes e intensos y cortos en el tiempo, que se puedan ver, y además que eventualmente no haya recaídas. Eso es más importante incluso que el tiempo que debe dar en terapia. Entonces podrías tomarte un mes más, pero en cambio de repente, porque tomas ese mes más, tienes menor recaídas en tu terapia que, por ejemplo, otras personas o lo que sea, mucho más eficientes. Así a lo personal, a mí no me gusta ver pacientes todo el tiempo. O sea, yo se he dicho bromeado en mis clases. Yo, si es que tengo que ver con un paciente por un año o más, yo me mato. Yo no podría verle a un paciente así. O sea, entonces yo no hago la consejería, yo usualmente hago la parte clínica. Ya, listo. ¿Cuáles son los aspectos éticos que utiliza dentro de sus sesiones terapéuticas? Típicamente, yo uso la prevención, porque hay investigación que demuestra que los dilemas éticos más fuertes se suelen resolver con prevención. Es muy importante eso. Entonces, al principio de la primera sesión, y estoy como doy psicodiagnóstico, hablar sobre la confidencialidad, lo que significa, cuándo puedes romperla, todo el tema de cómo debería ser la sesión, que no nos lancemos insultos, que haya límites. Limitaciones, de hecho, es uno de los temas éticos más fuertes. Entonces, cuando la persona te empieza a preguntar cosas que no debería, o tú empiezas a querer saber más información de la que no tiene que ver, es súper importante. Entonces, eso es una de las cosas súper fuertes. En términos éticos, lo que a mí más me ha tocado trabajar es en el tema de suicidio, porque yo trabajo con depresión y entonces está súper relacionado con suicidio. Y ha sido un desafío súper fuerte ver cuándo tengo yo que llamar a familiares, por ejemplo, por decirles, su hijo no puede salir de aquí o su hija no puede salir de aquí, porque si sale probablemente se va a matar y no puedo dejarle ir.
Entonces, ha sido una... Pero bueno, felizmente, ahora con las evaluaciones, entonces, cuando yo tengo una persona que realmente tengo una sospecha de suicidio, me hace, por ejemplo, el inventario de todas las situaciones. Y si es que yo veo que eso va disminuyendo, bien, ok. Y si no, yo ya voy viendo que va aumentando, lo que sea, tenemos que hacer que el suicidio se vuelva el centro de la terapia. Y no, yo no puedo salir de ahí hasta ver cómo mismo está. Y como última pregunta, ¿cómo ha intervenido usted en casos derivados que requieren atención de otros profesionales como psiquiatría, fiscalía o los psicólogos educativos? Por ejemplo, casos de anorexia sí he tenido yo. Yo he sido el clínico que está haciendo el tratamiento de anorexia. Y ahí, no, es que no se llama ley que los otros interfieren conmigo o yo interferí con él, pero en realidad es un tratamiento súper de muchos factores. Entonces hay, por ejemplo, un psiquiatra, hay una terapeuta que se encarga de hacer la terapia de arte con esa persona y así. Okay. El social worker, que es el trabajador social. Eso es bien chévere porque te permite trabajar en conjunto. Ahí no diría yo que hay alguien por encima de otra persona, sino que solo se trabaja en conjunto. Y lo único que haces es coordinar esfuerzos. Entonces, por ejemplo, no haces 4 historias, sino que haces una sola historia. Y se reúnen semanalmente para discutir el caso de la persona y ver dónde están, ¿no? Porque cada persona puede tener información súper importante, pero hecho a pedazos. Entonces, como que te unes una hora, por ejemplo, a la semana, trabajas de eso con todo el mundo y entonces sacan una conclusión de dónde debe seguir la persona. Incluso eso ayuda hasta en el temático también, porque entonces si esa persona con anorexia tendría que ir algún día a un internado porque se va a morir por tener un ataque o lo que sea, entonces la decisión ya es tomada por un grupo de gente. Sí, entonces eso ha sido bueno. Ha habido pequeños casos, por ejemplo, ha habido casos en donde, no me acuerdo que una vez que una escuela me llamó para hacer evaluaciones porque ellos no podían hacer evaluaciones. Yo fui, era apenas empecé mi carrera aquí en Ecuador, realmente estaba como tratando de buscar todo lo que podía. Yo fui, hice las evaluaciones, era una escuela que se especializaba con temas de desarrollo y había muchos chicos que tenían que ser evaluados para ver si tenían autismo y cosas de estilo. Y yo creo que ayuda mucho cuando las personas tienen un profesional que les ayuda a evaluar, por ejemplo, y de ahí entender qué es esto, qué está pasando. Y esa misma escuela, me acuerdo que Leo me pidió que dé una conferencia sobre cómo tratar justamente personas así, que ver cómo tratar, cómo es la mejor forma de manejarles y todo. Y uno da la conferencia, por ejemplo. Entonces sí he tenido roles de soporte, sí, típicamente en eso. Y funciona bien, funciona bien. Nunca he ido hasta el punto de hacer una investigación sobre cómo funcionó, francamente. Pero me gustaría, pero ha sido solo el soporte que di en ese caso. Ya, listo. Entonces, eso sería todo. Le agradecemos mucho por su tiempo y por la entrevista que nos ha podido brindar. Muy bien. Muchas gracias. Chévere.